Ya, entonces vamos a ver serie potencia, el método. Nosotros hicimos un repaso acerca de la serie, porque ustedes no han visto, o la mayoría no vio en el curso de cálculo 2 el concepto de serie potencia. Yo lo voy a recordar un poquito, ¿ok? Entonces, eh, ¿qué es una serie primero? ¿Sí? Bueno, vamos a usar serie potencia para resolver ecuaciones diferenciales, pero primero voy a recordar un poquito el concepto de serie. Entonces, una serie de potencia, a ver, ¿qué es una potencia? ¿Cierto? Digamos que X es la variable independiente, ¿ya? Entonces, una potencia de X es X a la K con K natural, ¿sí? Incluyendo el cero, si ustedes quieren. Es una potencia, es una potencia. Ya, un polinomio es una combinación lineal de potencia, ¿cierto? Entonces, un polinomio es un A0 por, digámoslo así, por X a la 0, más un A1, X a la 1, más un A2, X al cuadrado, más un A3, X al cubo, etcétera, etcétera, hasta un AK, X a la K, ¿cierto? Entonces, K es un número natural, y entonces esto es un polinomio, ¿no? Un polinomio en X, ¿sí? Donde AI, ¿cierto? Entonces AI son también números reales, digámoslo así, datos. ¿Ok? Es un polinomio, ¿cierto? Usted lo conoce. Ya, por supuesto que x a la 0 es 1, entonces uno omite la primera potencia, y también omite también la potencia 1, lo deja así. Y entonces esto que está aquí se puede escribir, como una sumatoria, la suma de, chuta, puse K, ya, bueno, no importa, n igual 0 hasta K. A ver, voy a cambiar la letra, ¿no? Me gusta más K como índice, entonces aquí voy a poner a la n, entonces esto va a ser n, y entonces voy a ir de K igual 0 hasta, n, de A sub K, X a la K, ¿sí? Entonces esta sumatoria es exactamente esta expresión que está aquí, ¿cierto? Cuando K vale 0, me da A a la 0, A sub 0 por X a la 0, que es a 0, más, cuando K vale 1, A sub 1 por X a la 1, que me da ese que está ahí, más, cuando K vale 2, A sub 2, X al cuadrado, me da ese que está ahí, etcétera, etcétera, hasta cuando llego al contador K igual a N, que me entrega este que está acá. Aquí también hay un error sencillo, ¿cierto? Entonces es un polinomio, así podemos escribir un polinomio, ¿ya? Ya, entonces, ¿qué es una serie potencia? ¿Sí? Entonces, digámoslo así coloquialmente, tomando n tender a infinito. Entonces, una serie de potencia es la suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k x a la k. ¿Ya? Es el límite cuando n tiende a infinito de esta suma finita. ¿Ya? Entonces, una serie es un límite, finalmente. ¿Ok? Ok. ¿Cuál es la gracia de esto? Es que, digámoslo así, ¿cuál es la gracia aquí? ¿Ya? Entonces, cuando los coeficientes, A sub K, ¿ya? Digámoslo así, estoy muy coloquial hoy día, ¿ok? Voy a ser bien, esto es una clase un poco a lo amigo, ¿sí? Entonces, cuando los coeficientes A sub K se portan bien, entonces la expresión, la expresión serie, suma de k igual 0 hasta infinito, de a sub k x a la k, ¿sí? Representa una función de x para un cierto intervalo, ¿sí? Representa una función
representa una función en la variable x para cierto x en un intervalo de R, ¿sí? En un intervalo. ¿Ya? Entonces yo voy a tener derecho aquí, ¿sí? Esto que estoy diciendo aquí, voy a tener derecho a decir, bueno, f de x igual a ese límite, que es un límite, representa una función para cada x, está aquí. ¿Sí? Ya, entonces, por ejemplo... Profe, disculpe, ¿qué significaba que se portan bien? No, no caché. Lo voy a explicar ahora, Ah, ya. No se Súper. portan bien, ¿sí? Ok. Por ejemplo, consideremos la suma geométrica. Yo creo que yo recuerdo haber hecho este repaso, pero lo voy a volver a hacer por no estar buscando el video, pero debería estar arriba, ¿eh? Debería estar o está en el Moodle esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la suma geométrica. ¿Ya? Ya, entonces, si yo dejo fijo n fijo, ¿sí? Voy a considerar la más simple de las sumas, que es la suma geométrica, la suma de k igual 0 hasta n de x a la k. Es decir, aquí cada a sub k vale 1 para todo k. ¿Ya? Ok. Entonces esto tiene una fórmula. Esto que está aquí tiene una fórmula. ¿Sí? ¿Cuál es esta fórmula? Entonces la fórmula de la suma geométrica para el n fijo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que es esto? ¿Ya? Déjenme explicar. Esto es 1 más x cuadrado, más x al cubo, etcétera, etcétera, hasta x a la n. ¿Ya? Ya, nosotros vimos cuál es esta suma. Esta suma, me da lata hacerlo de nuevo, pero lo voy a hacer. Entonces, ¿cómo se sabe cuál es el valor de esto? Uno dice, ya tengo esto que está aquí, esto yo le llamo S, entonces Sn, y entonces x por Sn me queda esto mismo multiplicado por x, ¿cierto? Entonces me queda, digámoslo así, x más x cuadrado más x al cubo más x a la cuarta, etcétera, etcétera. Pero aquí va a venir x a la n, que viene de haber multiplicado xn menos 1 por x, aquí. Y hay un último que es xn más 1, que es multiplicar por x este que está acá. ¿Ya? Y yo resto aquí. Al restar, voy a restar el de arriba, ¿no? Fue directo, resto. Entonces me queda x menos 1 por Sn es igual, al restar, S se va con S, S se va con S, S se va con S, S se va a ir con el que viene aquí. Este que va acá se va con S, perdón, S. Y entonces lo único que sobreviven son xn más 1 menos 1. ¿Sí? Y al pasar dividiendo, entonces yo obtengo que Sn es igual a 1 menos xn más 1 partido por 1 menos x, que di vuelta el x menos 1, pasé dividiendo y después di vuelta arriba y abajo, para que me quedara esa expresión que está ahí. ¿Ok? Ok, entonces, ¿entonces qué? Entonces, recapitulando, y esto es una cosa que ustedes ya ahora, a partir de este día, 2:15 de la tarde, esto ya se sabe. Esta suma que está aquí es igual, se va a aceptar como conocido, 1 menos xn más 1 sobre 1 menos x. ¿Ok? Ya, entonces, volviendo atrás, uno dice, oye, ¿qué pasa si apuro el tranco y tomo el superíndice n en la sumatoria? Tenderá a infinito. Entonces voy a analizar en qué casos esto define una función. ¿Ok? Esta serie que está aquí,
al tomar n tender a infinito, define una función. Entonces, fíjense, el único término que depende de n, después de haber aplicado la fórmula, es este que está aquí, ¿cierto? Y uno sabe, o debería saber, que cuando n tiende a infinito, si la base, claro, si el exponente tiende a infinito, el comportamiento límite de esta expresión, de esta potencia, es el siguiente, o es 1, si equivale a 1, porque me queda 1 a la n más 1, siempre 1, tiende a infinito, si x es positivo mayor que 1, ¿sí? Diverge, bueno, digamos que diverge, en el caso que el módulo de x es mayor que 1, diverge, y cuando el módulo de x es menor que 1, tiende a 0. ¿Sí? Entonces, pongámoslo aquí, pero sabemos que el límite, cuando n tiende a infinito de xn, bueno, cuando n tiende a infinito, n más 1 también tiende a infinito, entonces lo voy a escribir en términos de n. Esto es, digámoslo así, 1, si x vale 1, diverge, ¿ya? Diverge de distintas maneras. Cuando módulo de x mayor que 1, y cuando x vale menos 1 también diverge, que oscila, va menos 1, 1, menos 1, menos 1, eso lo voy a entender como divergente, y tiende a 0, y es 0 si el módulo de x es menor que 1. ¿Ya? Entonces, si uno mira, reemplaza este límite aquí, cuando n tiende a infinito, estos dos casos no me entregan ninguna información. Fíjense, porque cuando x vale 1, estoy dividiendo por 0, delicado. No está bien definido. Cuando el módulo de x es mayor que 1 o es menos 1, esta cosa diverge, entonces esto diverge. Tampoco me sirve. El único caso que se porta bien es cuando el módulo de x es menor que 1. Y en ese caso, cuando tomo el límite cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0 y llego a la expresión 1 sobre 1 menos x, que es una función. ¿Sí? Entonces, si módulo de x es menor que 1, entonces la serie de k igual 0 hasta infinito de x a la k, que se define como el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial hasta n, es esta función, que está bien definida en este intervalo. Entonces, cuando yo digo, cuando los coeficientes se portan bien, en realidad es una, digámoslo así, es un equilibrio entre cuáles son los x donde yo quiero que esto sea una función y los coeficientes mismos. Entonces, estos coeficientes constante igual a 1 se portan bien en este intervalo de x porque definen una función, que es 1 sobre 1 menos x. ¿Sí? Entonces, esta serie que está aquí, es una forma, digámoslo así, bien, bien rebuscada de escribir esta función. ¿Sí? Ya, y entonces decimos que, en este caso, decimos que la serie suma de k igual 0 hasta infinito de x a la k es, voy a ponerlo así, absolutamente convergente en el intervalo menos 1, 1, es decir, cuando módulo de x es menor que 1. ¿Cierto? Este módulo de x menor que 1 define este intervalo de convergencia. Y cuando digo absolutamente convergente es porque, bueno, me apuré quizá un poquito y en realidad fui un poco más ambicioso y vi la convergencia de esta serie con el módulo aquí, que por supuesto es siempre más grande que la serie sin el módulo. De que cuando yo estoy
Tomo la serie, tomo módulo a cada uno de los términos de la serie, entonces, y eso converge, entonces yo digo que la serie es absolutamente convergente. ¿Ya? Y esos son los casos interesantes, porque la serie absolutamente convergente, cuando la serie es absolutamente convergente, entonces uno puede hacer muchas cosas con la serie, por ejemplo, derivarla o integrarla. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Tiene alguna pregunta? Ya, entonces, digámoslo como, pongámoslo como una definición. Entonces, definición, una serie suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k, x a la k, se dice absolutamente convergente si el límite, cuando n tiende a infinito, de la suma parcial de k igual 0 hasta n, del módulo de a sub k, módulo de x a la k, converge. Existe, digamos así. ¿Ya? Eso es lo que voy a llamar absolutamente convergente. ¿Y cuál es la gracia o propiedad de la serie absolutamente convergente? Entonces, si la serie de k igual 0 hasta infinito de a sub k, x a la k, es absolutamente convergente en un intervalo I, su conjunto de R, o sea, para cada X en ese intervalo, esta serie es absolutamente convergente, o sea, cuando tomo el módulo aquí. Por ejemplo, en el caso de la serie geométrica, el intervalo menos 1, 1, ¿sí? Entonces, y esto es lo que va a ser crucial cuando queramos resolver E2 usando serie de potencia, entonces, la derivada y primitiva con respecto a x se intercambia con el signo suma. Se intercambia con la serie. O sea, básicamente, insisto, estamos coloquialmente, digamos, derivada e integral pasa dentro de la suma. ¿Ya? Lo que no es tan extraño, porque tanto primitivizar, tanto integrar como derivar son acciones lineales, ¿cierto? La derivada de la suma de la derivada, la integral de la suma es la suma de las integrales, ¿cierto? Ahora, es un poco más delicado cuando esa suma es infinita, porque en el fondo es un intercambio de límite, ¿sí? Entonces, la derivada es un límite, la integral es un límite, y esta serie, la suma infinita también es un límite. Y eso sí que es delicado, intercambiar límites. Pero en el caso de la serie absolutamente convergente, entonces, se puede hacer. Entonces, por ejemplo, digámoslo así, encuentre la serie asociada a la función 1 sobre 1 menos x al cuadrado. Por ejemplo, esa que está ahí. Ya, eso es fácil, porque miren, fíjense. Entonces, respuesta, sabemos, ¿cierto? Ya sabemos que 1 sobre 1 menos x es igual a la suma de k igual 0 hasta infinito de x a la k. Esa es la serie geométrica. Entonces, si yo derivo con respecto a x, aquí, esto me queda
la derivada de esto que está aquí, con respecto a x, me queda, claro, esto es 1 menos x a la menos 1, entonces la derivada me queda menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por menos 1, que es la derivada del menos que está aquí adentro. Entonces me queda justo esto, ¿cierto? Entonces me queda 1 sobre 1 menos x al cuadrado, que es la derivada de esto, es, usando la propiedad, la suma de k igual 0 hasta infinito, de d a dx, x a la k, porque se intercambia serie con suma, pasa para adentro. ¿Sí? Y aquí adentro, todo está quieto. Dentro de la suma, las cosas están quietas. Lo que lo mueve es la suma que está aquí. Pero aquí adentro está quieto, y entonces derivar esto es simplemente k por xk menos 1. ¿Cierto? Pero fíjense que uno puede amononar un poquito esto. Fíjense que, claro, el primer término, cuando k vale 0, no existe, o se anula, porque hay un k aquí. Entonces esta serie que está aquí, yo la puedo escribir indistintamente como la suma de k igual a 1 hasta infinito de k x k menos 1. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el primer término no aporta nada en la suma. ¿Sí? Y aquí puedo hacer un cambio de índice. Yo puedo decir j igual k menos 1. Entonces al hacer j igual k menos 1, cuando k vale 1, un cambio de índice, cuando k vale 1, j vale 0. Cuando k vale infinito, j vale infinito. Cuando k, bueno, si j igual k menos 1, entonces k es j más 1. Entonces esto me queda j más 1. Y aquí me queda x a la j. ¿Sí? Pero el índice de la suma es mudo. Es mudo. Entonces yo puedo cambiar directamente j por k para usar la misma notación. Y entonces, por lo tanto, la serie asociada a 1 menos x al cuadrado es la suma de k igual 0 hasta infinito de k más 1 x a la k. Y el intervalo, esta serie absolutamente convergente, en el intervalo menos 1, 1, tal como en el anterior. Ya. Ya. Entonces, ¿se entendió esto? O sea, de aquí podemos sacar caleta de... Puedo integrar también y calcular la serie del logaritmo de 1 menos x o algo así. ¿Sí? Por ejemplo. Ya, entonces, una observación, ¿ya? Las series pueden ser desarrolladas en torno a un punto x0 en R. ¿Ya? Y en ese caso tiene la siguiente forma. La suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k, x menos x0 a la k. Entonces este es un dato, este x0 es un dato, y entonces yo puedo escribir una serie de potencias, pero en vez de x a la k, lo escribo en torno a x0, x menos x0 a la k. ¿Ok? Ya, ¿y eso por qué es importante puntualizarlo? Porque hay funciones, esto va a representar una función, y esa función puede que no esté definida para cero. Entonces yo tengo que hacer el desarrollo. Ahora, claro, esa función puede que no esté definida para x igual 0, pero sí esté bien definida para x0, para un cierto x0, que no sea 0. Y de todas maneras puedo hacer un desarrollo en serie de potencia, ¿ya? En torno a ese x0. Entonces todas las series que vimos antes, estas que están aquí, son series en torno a x0 igual 0. Y esta propiedad de absoluta convergencia y de intercambio de límites con derivada también aplica en el caso en que la serie esté descrita en torno a otro punto que no sea x0 igual 0. ¿Ok? Ya.
chuta, en realidad había harto que pasar de serie, no voy a poder alcanzar a ver nada de cómo resolver una EDO por el momento, pero está bien. Preguntas, preguntas. Profe, a mí no me quedó muy claro la última parte. ¿Puede hablar un poco más alto, por favor? Que a mí no me quedó muy bien la última parte. La de en torno a X0, X0 Sí. igual. A ver, ¿cómo explico esto? O sea, esto puede ser tomado como una definición, ¿eh? ¿Sí? Uno lo toma como una definición. Uno puede tomarlo como una definición. Entonces, se puede tomar como una definición. En realidad, claro, me apuré un poco. Se puede tomar como definición. ¿Ya? Entonces, definición, serie en torno a X0, ¿sí? Entonces es una serie de la forma suma, esta que está aquí arriba, a sub k, x menos x0 a la k, de k igual 0 hasta infinito. Es una serie en torno a x0. En particular, cuando x0 vale 0, es la serie que es la misma estructura que vimos antes. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Por ejemplo, a ver, voy a hacer el logaritmo, déjame pensar un poco. Por ejemplo, busquemos, ojalá salga esto, busquemos la serie de logaritmo de x en torno a x0 igual a 1. Porque yo no puedo escribir una serie de logaritmos en torno a 0, porque el logaritmo de 0 no está definido, no existe. Pero eso no significa que el logaritmo no tenga derecho a tener un desarrollo en serie. Entonces eh, busquemos su desarrollo. Entonces uno sabe lo siguiente. Cuando x es positivo, cuando x mayor que 0, uno sabe que la derivada del logaritmo es 1 partido por x. ¿Cierto? Ahora, ese 1 partido por x, yo lo puedo escribir como 1 sobre 1 menos x. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya, y esto yo lo puedo escribir, si esto que está aquí adentro, yo le llamo y, ¿sí? Estoy viendo 1 menos y, ¿cierto? Y 1 menos y tiene un desarrollo en serie, que es la geométrica. Esta. Cambiando x por y nomás. Entonces fíjense que esto que está aquí es igual a la suma de k igual 0 hasta infinito de y a la k. Porque es la suma, en la serie geométrica. Pero y es 1 menos x. Profe, ¿por qué la derivó? Porque, voy a explicarlo. Es que, mira, hasta el momento, la única que sabemos es esta. Esta es la única que sabemos. La serie geométrica. ¿Sí? Entonces, como esto no es exactamente lo que yo necesito, pero bueno, me lo invento. Esto es astucia mía, de viejo ya nomás. ¿Cierto? Ustedes lo están aprendiendo ahora. ¿Ya? Lo invento la geométrica y aplico serie. ¿Ya? Y ahora, como ya sé que está, Ahora bueno, ahora la podré integrar, una cosa eso, así, ¿no? eso, eso. Ahora Ah, tomo ya. la primera. ¿Ya? ¿Por qué? Por esta propiedad que está aquí. ¿Ya? Entonces, usando la propiedad, ¿cierto? Integrando, digámoslo así, o primitivizando mejor. Obtengo que logaritmo de x, que es simplemente integrar esto,
para x positivo, es igual a la primitiva de esto. Pero la primitiva de esto, yo sé que puedo pasarlo, ¿cómo se dice esto? Puedo intercambiar serie con primitiva. Entonces me queda serie, o sea, pasar la primitiva para adentro, digámoslo así. Suma de k igual 0 este infinito. ¿Cuál es la primitiva de esto? ¿Cuál es la primitiva de esto? A ver, es 1 sobre k más 1, 1 menos x a la k más 1, por un menos, supongo. Si uno deriva esto, debería dar eso, ¿no? Derivemos esto. Al derivar la potencia, me queda k más 1 se cancelan. Me queda 1 menos x a la k por menos 1, se cancela con eso y me queda eso. ¿Sí? Pero yo siempre quiero escribir las potencias, en k, no en k más 1. ¿Ya? No me gusta esta potencia, en x, o en 1 menos x en este caso. No me gusta que aparezca k más 1, me gusta que aparezca acá. Entonces yo hago de nuevo el cambio de índice, tal como lo hice acá. Lo voy a hacer más rápido ahora, ustedes lo hacen en su casa. Hago el cambio de índice, entonces al hacer el cambio de índice, esto me queda suma. Fíjense, uno hacer el cambio de índice no es tanto atado, uno dice, oye, esto parte de 1. Entonces lo hago a partir de 1. Digámoslo así. O mejor dicho así. Si aquí bajo, si aquí lo subo, como que lo que sucede en el signo de la sumatoria es al revés de lo que pasa adentro. Entonces fíjense que aquí subí el índice. Como subí en 1 el índice, adentro lo bajo en 1. Por eso me queda así. Y hay un signo menos ahí que me está faltando, que va ahí. Y amononando un poquito, porque si ustedes se fijan, yo dije, oye, la serie de potencia en torno a x0 se escribe como x menos x0. Y aquí la tengo escrita como 1 menos x. Entonces, aquí pago un pequeño precio, logaritmo de x es la suma de k igual a 1 hasta infinito, de menos 1 sobre k, x menos 1 a la k por menos 1 a la k. ¿Sí? Entonces me queda con este menos 1 a la k, me queda menos 1 a la k más 1, así, x menos 1. Y esta es una serie en torno a 1, no en torno a 0. Entonces este sería el x0. Para la compañera que preguntó, la alumna que preguntó. ¿Sí? ¿Está bien? Astucia, ¿no? Ahí encontré la serie del logaritmo, en torno a 1, porque en torno a 0 no hay chance. No puedo hacerlo en torno a 0, si esto no está definido en 0, pero sí lo puedo hacer en torno a 1. Qué una duda que se cama más 1 ahí, pero bueno, es lo que hay. Cuando x vale 1, esto es 0, ¿no? Que es lo que tiene que pasar, porque cuando el logaritmo de 1 es 0, entonces eso se aniquila. Y por eso es importante que parta de k igual a 1. ¿Ok? ¿Preguntas? Ya, entonces se entendió lo de... Ya, entonces pregunta, Vicente Castro, profe, ¿y esta serie nos daría los valores del logaritmo en torno a 1? ¿O para todos los valores en los que quiera calcular el logaritmo? Finalmente, para todos los valores del logaritmo. Sí. Pero uno siempre lo trata de entender como en torno a, como un intervalo simétrico. Y eso es lo que voy a explicar a continuación, que es el concepto de radio de convergencia. A ver.
de una serie. Ya, ¿cómo se calcula dónde está definido? Entonces vamos a decir lo siguiente. Entonces, voy a matar dos pájaros de un tiro, ya que vamos un poco, tenemos que ir un poco apurados. Entonces, digámoslo así, o cálculo de el radio de convergencia de una serie. Entonces, digamos que consideremos la serie suma de k igual 0 hasta infinito de a sub k. Entonces voy a tomar una serie en torno a un punto x0. ¿Sí? Ya, entonces, ¿cómo era esta cosa? Esto estoy seguro que lo hice, pero lo voy a volver a repetir. Al número límite, cuando acá tiene infinito, a ver, ¿cómo era esta cosa? De a sub k más 1, el módulo, partimos el módulo de a sub k. ¿Ya? O digámoslo así. Calculemos ese número. ¿Okay? Fíjense que este número solamente depende de los coeficientes, a sub k. ¿Sí? Entonces yo voy a calcular este límite, y digamos que este límite me vale, no sé, ¿cómo llamarle? Alfa, ¿ya? Que por supuesto es mayor o igual que 0. ¿Sí? Entonces, al número R, definido como alfa a la menos 1, es decir, 1 sobre ese límite, se le denomina radio de convergencia de la serie. Y entonces la serie converge absolutamente en el intervalo x0 menos r, x0 más r. ¿Ya? Es un cálculo. Entonces uno puede saber, dada una serie, uno puede saber dónde esta serie define una función. Y esa función es tan interesante que puede ser derivada, integrada en ese intervalo. ¿Ya? Entonces fíjense, por ejemplo, vuelvo a la serie geométrica, por ejemplo. Si uno va a la serie geométrica, esta que está aquí, ¿cierto? Fíjense que esto define una función en un intervalo menos 1, 1, que es un intervalo en torno a 0. Si uno hace el cálculo aquí de ese límite, fíjense que los a sub k son todos 1. Entonces aquí me queda 1 dividido en 1, porque todos los a sub k son 1. Alfa me queda 1, y si alfa me queda 1, R me queda 1. Entonces la serie geométrica converge absolutamente en intervalo menos 1, 1, porque la serie está en torno a x0 igual 0, que es lo que habíamos visto antes. Se porta bien, esta cosa se porta bien en intervalo menos 1, 1. ¿Ya? Ya, ahora, la pregunta que deberían hacerme todos a coro es, ¿de dónde sale esta fórmula? ¿Por qué esto es tan maravilloso que me permite decir dónde esta cosa define una función y que puedo derivarla pasando la derivada para adentro y puedo integrarla pasando la integral para adentro? Bueno, esto es parte de lo que uno llama el criterio del cociente. Y no es la única forma de calcular el radio de convergencia, también está el criterio de la raíz enésima o de la raíz késima. Y eso lo vimos y ahora ya no tengo mucho tiempo para
para, ¿cómo se llama? Para explicarlo. Debería estar escrito. O podemos subir un apunte de serie de potencia. Ahora, claro, es un camino un poco largo, porque lo que uno hace es, hay un criterio de análisis de convergencia de series, que es lo que llama uno criterio de comparación. Y uno encuentra esta fórmula usando el criterio de comparación contra la serie geométrica, que es la única que uno sabe así como realmente. Y eso da este resultado que está aquí. Este resultado que está aquí. ¿Ya? Eso debería, voy a fijarme si está arriba el video, porque yo recuerdo haberlo hecho, fue lo primero que hicimos en el curso, porque nosotros sabíamos que ustedes no tenían series, digamos, como que no lo habían pasado bien en cálculo 2. ¿Sí? Ya, entonces ahora, claro, o sea, a ver, simplemente para darme la vuelta completa y hablar de coeficientes que se portan mal, por ejemplo. Déjenme pensar en esto. Por ejemplo, tomen esta serie. Entonces, digámoslo así como observación, coeficientes A sub k que se portan mal. Entonces, consideremos la serie suma de k igual 0 hasta infinito. Déjenme pensar un poco. ¿Cuándo se porta mal esto? ¿Qué significa que se porte mal? Significa que define una función solamente en x0, porque fíjense que esto siempre tiene un valor en x0. En x0 siempre esto vale a sub 0, porque es el único que sobrevive. ¿Ya? Entonces esto vale algo cuando x vale x0, siempre. Que es lo que pasa, por ejemplo, en la serie geométrica aquí. Esta cosa vale algo cuando x vale 0, que es 0 en este caso. No, perdón, 1, porque la convención es que 0 a la 0 vale 1. Entonces aquí esto vale 1 y cuando x vale 0 esto vale 1. Está perfecto. Ya, entonces cuando esta cosa está en torno a alguien, siempre tiene un valor en x0. Ya, pero fíjense, a ver, ya, ¿cuándo es solamente x0 lo que vale? Solamente x0 cuando r vale 0. Es decir, cuando alfa vale infinito. ¿Sí? Formalmente hablando. Y cuando alfa vale infinito, cuando este crece demasiado rápido con respecto a este. Por ejemplo, esta serie. Veamos esa serie. ¿Ya? Entonces, veamos el radio convergencia. Entonces, alfa es el límite, cuando k tiende a infinito, fíjense, el término, este es a sub k. Entonces, módulo de a sub k más 1 sobre a sub k, eso define al alfa. ¿Ya? Como estas cosas son positivas, me queda k más 1 factorial dividido por k factorial. ¿Ya? Ese límite es el límite cuando k tiende a infinito de k más 1, que es infinito. Y entonces en este cálculo formal de que r es el inverso de alfa, entonces en este caso el radio de convergencia es r igual 0 y, digámoslo así, esta serie que está aquí y la serie solo está definida en x igual 0. Lo que realmente no sirve para nada. Una función definida en un puro punto no sirve para nada. Entonces fíjense por qué pasa este efecto. Lo que pasa es que los coeficientes crecen demasiado. Crecen como k factorial. Entonces el x no alcanza a compensar, a menos que sea 0.
Fíjense que en el otro caso, en la serie geométrica, déjenme volver otra vez a la serie geométrica, esta que está aquí, ¿sí? A pesar de que los coeficientes son todos constantes igual a 1, ¿ya? Pero el x se la arregla, cuando x está entre menos 1 y 1, el x se la arregla para compensar en la suma infinita, ¿ya? Eso no pasa en este ejemplo. Entonces este es un ejemplo malo. Esta serie no sirve para nada, no representa nada, ¿ya? Porque define una función solamente en un punto y no es posible derivar, no es posible integrar, eso no se puede hacer nada con eso. ¿Sí? Ya, entonces, ya, me comprometo ahí a indicarles dónde se ve esta fórmula y por qué hay que dar vuelta al alfa. ¿Eh? ¿Bien? Un enredo, o sea, uno dice, oye, tengo que definir este alfa como este cociente que está aquí, y después más encima tengo que darlo vuelta. ¿Por qué eso me dice cuáles son los x permitidos para que esto sea una función derivable, integrable? Bueno, como les digo, es un camino un poco largo, digamos, ¿ya? Es cálculo 2. ¿Sí? Ya, entonces déjenme concluir esta clase, un poco dispersa, como anunciando un poco lo que vamos a hacer mañana. ¿Ya? Entonces, usaremos series de potencia para resolver EDOs. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. ¿Sí? A ver, pregunta. Profe, ¿y la elección de mi x0, ¿sí? ¿De qué depende? ¿Cuál sería el objetivo de tomar un x0? Justamente porque, sí, efectivamente, tiene que ver con los problemas de valor inicial. Entonces, uno generalmente escoge un desarrollo en serie de potencia en torno al punto donde se define el PBI, efectivamente. Muy bien. Ya, entonces, ¿qué tipo de EDO? Digámoslo así, ¿qué tipo de EDO? Segundo orden, lineal. ¿Ya? Ya, ahora, ustedes me podrán preguntar, bueno, si ya tenemos un montón de métodos, no en realidad un montón, por ejemplo, sería descabellado, por ejemplo, tratar de resolver este EDO usando serie de potencia, porque uno dice, oye, pero esa EDO es de coeficientes constantes, y entonces yo puedo calcular el polinomio característico, encuentro el conjunto fundamental de solución y no tengo para qué meterme con serie de potencia. Bueno, está bien, perfecto, pero por ejemplo, esta otra EDO, donde I es I de X, por supuesto, esta EDO no se puede resolver con polinomio característico, porque es una ecuación sin coeficientes constantes. Y más aún, a priori o al ojo, no sé, no es posible encontrar una primera solución no trivial. Porque yo sé que si encuentro una solución no trivial, entonces yo voy a poder ocupar fórmula de Abel y encontrar la segunda solución linealmente independiente. ¿Ya? Pero estamos justamente en el caso malo. En este caso, por ejemplo, yo no puedo encontrar, o no es fácil encontrar, una solución no trivial de este problema. Entonces no puedo, así, tal como estamos, no es posible ocupar ningún método de los que hemos visto hasta ahora. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si uno dice, oye, pero ¿qué pasa si buscamos una solución de la forma a sub k, x a la k, digamos en torno a x0 igual 0, ¿sí? Y tratamos de encontrarlo a sub k, eso parece ser un problema bien, bien difícil, porque en realidad tengo infinita incógnita, porque esta es la serie que va de k igual 0 hasta infinito. Tengo infinita incógnita. ¿Ya? Pero al parecer es preferible tener infinita incógnita que tener como incógnita una función. Claramente, porque aquí tengo un número discreto de valores, digamos, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, etc. Infinitos, pero contables, enumerables.
En cambio, cuando uno tiene de incógnita una función, ¿sí? Tengo que saber el valor de la función en todo un intervalo. Y ese intervalo no es contable. No puedo decir qué número va primero que otro en un intervalo. Así que, claro, ¿por qué esto debería funcionar? Porque la EDO es lineal. Como la EDO es lineal, entonces, bueno, este gallo que está aquí, yo lo puedo intercambiar con las segundas derivadas, porque la segunda derivada es lineal, ¿cierto? Entonces, si esta cosa es absolutamente convergente, yo asumo que es absolutamente convergente, entonces yo puedo intercambiar derivadas con suma, y después hacer una igualdad con polinomio, porque este que está aquí, por supuesto, la función idénticamente 0, es la serie de 0 por x a la k. O sea, los a sub k asociados son todos 0 para todo k. Y hago lo que está detrás de esto es igualdad de polinomio, aunque sean infinitos. Yo igualo potencia a potencia. ¿Sí? Eso me va a permitir, en rigor, poder resolver EDU de segundo orden lineal a coeficiente no constante. Profe, ¿y tiene que ser igual a 0? O sea, ¿solamente para EDO homogénea? ¿O también sirve para Sirve EDO no para, homogénea? sirve para no homogénea toda vez que el lado derecho, digámoslo aquí R de X, tenga un desarrollo en serie conocido. Si no tiene un desarrollo en serie conocido, no se puede hacer. Porque también uno ocupa este principio de igualdad de coeficientes asociada a potencias iguales. Entonces, una vez que uno puede escribir el lado derecho, la no homogeneidad, como una serie, en torno al mismo punto, por supuesto, de la serie propuesta como solución, entonces se puede hacer. Pero el problema ya es suficientemente difícil cuando es homogéneo, pero el coeficiente no es constante. ¿Ok? Ok, entonces mañana, bueno, ahí les voy a dejar una tarea para ustedes, buscar en algún lugar, en internet especialmente, un libro, los desarrollos en serie de las funciones exponencial de x, coseno de x, seno de x. ¿Ya? Búsquenlo como desarrollo Taylor. ¿Ya? Busquen los desarrollos en serie de esas tres funciones y traten de leer un poquito, ¿ok? Mañana yo voy a retomar y vamos a resolver una EDO en la que ya sabemos cuáles son las soluciones, ¿ya? Mediante este método de serie potencia, para que me crean que esto funciona. Y después vamos a resolver alguna EDO, quizás seguramente el jueves, mediante serie potencia para una EDO que no podamos usar ningún método antes visto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Ok. Nos vemos mañana entonces, 9:40. Chao, profe, cuídese. Chao, profe. Profe, cuídese. Sí, una pregunta. Aquí hay una pregunta. ¿Desarrollo en serie, desarrollo de Taylor lo mismo que de potencia? Sí, es lo mismo. O sea, el de Taylor es un desarrollo especial. El de Taylor es un desarrollo especial, pero es un desarrollo en serie de potencia. Ok, nos vemos mañana entonces.